El verano después del último año de preparatoria suele estar lleno de recuerdos felices que muchos nunca olvidarán. Esta no es una de esas historias. Tenía 18 años y vivía en el valle de Wilmette en Oregon. Estábamos a punto de terminar el último año y el clima comenzaba a calentarse. Todos estábamos emocionados por celebrar. Planeábamos una gran fiesta para el día de saltar clases de último año en un lago cercano, en un pueblo a unos kilómetros de distancia. En realidad, había 2 lagos cerca del pueblo vecino. Uno estaba en un nivel más bajo que el otro. El lago superior era más cálido y solía alimentar al lago inferior durante el verano. Decidimos que la mejor opción para la fiesta era el lago superior porque habría menos policías, más bosque para escondernos y más privacidad para nuestras travesuras. El día de la fiesta llegó rápidamente. Un montón de personas estaban listas para ir a nadar y pasarla bien. En realidad, éramos como 20, pero logramos llenar 2 camionetas suburbanas y un pick-up. Durante el viaje, todos íbamos apretados, emocionados, cantando canciones y bebiendo. Era un ambiente muy divertido. El camino era serpenteante, con una colina empinada de un lado y una pendiente más suave hacia el lago del otro. Nos detuvimos al costado de la carretera y, como un pequeño ejército de adolescentes llenos de hormonas, nos lanzamos al agua. El agua estaba cálida, las chicas se veían lo suficientemente lindas y las bebidas corrían sin parar. No escuchamos cuando el hombre se nos acercó. De repente, Brittany, una de las chicas, comenzó a gritar y a señalarlo. Todos lo miramos y nos asustamos un poco, porque llevaba un arma apoyada en el brazo. Él se rió y se presentó como Wayne. Un amigo nuestro, Nick, que ya estaba ebrio, le ofreció una cerveza y yo, junto con otros, comenzamos a hablar un poco con él. Eventualmente surgió el tema del arma, y Wayne explicó que estaba cazando algo en el bosque. Fue bastante vago al respecto, y lo único que pensé fue que podríamos terminar reviviendo una escena de Deliverance. Solo rogaba no ser Bobby en esa situación. Por supuesto, Nick, con su ebriedad, le contó todos nuestros planes para la noche: acampar, seguir la fiesta, etc. Wayne se puso serio y nos dijo que esa noche quizá no era la mejor para hacerlo, pero lo ignoramos porque, bueno, éramos adolescentes ebrios. Finalmente, Wayne se marchó a cazar al Sasquatch o lo que sea. Un dato sobre Wayne: el verano pasado lo encontraron muerto cerca de ese lago. Hubo un artículo en el periódico que decía que era un maestro rastreador que solía vivir largos periodos en ese bosque. No creo que su muerte tuviera algo que ver con los eventos que ocurrieron después, pero en el pueblo nadie creyó mucho en la versión oficial de la noticia. De vuelta a nuestra historia, Shannon y su novio Kyle decidieron adelantarse para montar el campamento. Supongo que así es como los jóvenes llaman a pasar tiempo a solas. Tomaron la pick-up y subieron más montaña arriba hasta el lugar donde íbamos a acampar. Unas horas después, decidimos que ya era suficiente de nadar y todos volvimos a los autos. Como algunos asientos se habían ido con la pick-up, varias personas tuvieron que acomodarse en la parte trasera de las suburbanas. Algo no se sentía del todo bien, pero lo atribuimos al alcohol. Seguimos conduciendo, contando los marcadores de millas mientras subíamos. El camino hacia el campamento era un sendero de grava bastante malo, que se desviaba de la carretera principal después del marcador de la milla 20. Cuando llegamos al sendero, un árbol bloqueaba el paso. No era un árbol muy grande,
así que todos bajamos y lo empujamos al costado del camino. Al volver a los autos, esa sensación de que algo estaba mal volvió a surgir. Nick preguntó, ¿olvidamos a alguien? Pero después de contar, nos dimos cuenta de que éramos los 18 que debíamos ser. Aún así, algo se sentía raro. Finalmente, llegamos al sitio del campamento. No era un campamento oficial, y no tengo idea de cómo mis amigos lo encontraron, pero aparentemente habían ido antes sin ningún problema. Estaba a unos 11 kilómetros dentro del bosque, rodeado de pinos altos por todos lados. Era un claro bastante amplio y, más importante, estaba aislado, justo lo que necesitábamos para esa noche. Había un gran pozo de fuego en el centro, aunque las piedras que lo rodeaban estaban esparcidas por el lugar. La pick-up ya estaba estacionada allí, pero no había nadie afuera y el campamento estaba apenas un 10% listo. Decidimos bromear con Shannon y Kyle, pero cuando nos acercamos al camión, los encontramos completamente vestidos, sentados en la parte trasera. Nick golpeó la ventana y, por poco, ambos saltaron del susto. Al darse cuenta de que éramos nosotros, salieron riéndose, aunque todavía algo nerviosos. Les preguntamos qué les había pasado y explicaron que, mientras montaban el campamento, comenzaron a notar un olor horrible proveniente del bosque. Se acercaron al límite del claro y escucharon voces bajas y extrañas que murmuraban entre los árboles. Entraron en pánico, se encerraron en la pick-up y no salieron más. Al principio pensamos que era una broma, pero recordé que, justo una hora antes, todos estábamos moviendo un árbol del camino. Ellos insistieron en que no había ningún árbol cuando subieron. Al final, lo descartamos como paranoia provocada por el alcohol y la hierba. Terminamos de montar el campamento justo cuando el sol comenzó a ocultarse y empezamos los preparativos para la noche. Preparamos algo de comida, pero con 20 personas se acabó rápido. Seguimos bebiendo, fumando y divirtiéndonos mientras el sol bajaba y finalmente desaparecía. Eran alrededor de las 10:30 de la noche, cuando una de las chicas salió corriendo del bosque gritando como si la estuvieran matando. Todos dejamos lo que estábamos haciendo y la escuchamos llorar mientras contaba que había visto a alguien en el bosque. Dijo que estaba de espaldas, como mirando el suelo, y que cuando le habló, levantó la cabeza y empezó a temblar de manera extraña. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era uno de nosotros y salió corriendo. La mayoría de los chicos que ya estaban ebrios se enojaron de inmediato con este extraño en el bosque. Decidimos que debía ser Wayne jugando con nosotros, así que un grupo élite de adolescentes ebrios, armados con ramas de diferentes tamaños, se adentró en el bosque hacia donde ella lo vio. Nos separamos brevemente en el bosque, una experiencia bastante inquietante, pero tras unos 15 minutos decidimos que ya habíamos asustado a Wayne. Nos reunimos de nuevo en el campamento, pero entonces empezó un olor extraño. La única forma de describirlo sería como una mezcla de cabello quemado con el olor metálico de una hemorragia nasal, solo que 10 veces peor. Algunos de los más ebrios incluso vomitaron. Sam, uno de los chicos, decidió que ya había tenido suficiente y quería regresar. Tras un breve debate, concluimos que probablemente estaba lo suficientemente sobrio para conducir, así que dejamos que llevara la pick-up llena de gente de regreso a su casa. La chica que vio al hombre en el bosque, su novio, Sam y otra chica más se fueron en la camioneta. El olor se había disipado un poco. Nadie quería parecer un cobarde, así que seguimos bebiendo y pasándola bien. Eventualmente, tuve que ir al baño, así que mis amigos Fletcher y Heston, a quien llamábamos Skeeter, me acompañaron por el camino de grava unos metros para drenar la manguera. Mientras estábamos orinando, notamos a alguien en el medio del camino un poco más adelante. Me sentí un poco inquieto, pero Skeeter era un tipo enorme, llegó a jugar fútbol americano, así que pensé que estaríamos bien. Nos acercamos a la persona, que estaba de espaldas una vez más. Reconocí su sudadera. Era Sam. Estaba parado en el camino, en la oscuridad, mirando al suelo. Algo no cuadraba.
pero no lograba identificar qué era, así que empezamos a llamarlo. No respondió. Seguimos avanzando hacia él y levantó la cabeza. Podíamos verlo temblar. Finalmente, me di cuenta de lo que estaba mal. El bosque estaba completamente en silencio, y lo había estado por un buen rato. Detuve a mis amigos y les susurré esto. Skeeter no le dio importancia, pero Fletcher, que era un cazador experimentado, coincidió en que algo no estaba bien. Cuando volvimos a mirar a Sam, estaba a mitad de la distancia que había antes. Seguía de espaldas, pero temblaba, inclinado como si estuviera riéndose en silencio. Eso fue suficiente para asustarnos, y todos corrimos de vuelta al campamento. El resto del grupo nos miraba preocupados porque todos estábamos pálidos como un papel, incluso Skeeter, mientras tartamudeábamos que necesitábamos irnos. Comenzó una gran discusión porque nadie estaba lo suficientemente sobrio para conducir, y algunos pensaron que estábamos bromeando. El olor volvió, más fuerte esta vez, y terminé vomitando, principalmente cerveza. Las ramas comenzaron a crujir alrededor del campamento. Podíamos escuchar esto claramente porque el bosque seguía en completo silencio. Fletcher señaló que un animal de 4 patas no haría ese tipo de ruido al caminar. Solo algo bípedo podría hacerlo. Entonces lo escuchamos. Una voz gutural y baja salió del bosque. «Denme una maldita cerveza». Habría sido gracioso si no estuviera tan asustado y la voz sonara normal, pero no lo era. Parecía una mezcla entre un perro y una mujer gritando, con pausas irregulares en el volumen. «Ayúdenme, idiotas». El pánico fue total. La gente empezó a correr hacia los autos. Logramos llenar una de las suburbanas y enviarla con nuestro conductor designado, Nick. Llenamos la otra, pero me dejaron afuera para apagar la fogata. Bueno, pensé, 18 años no está mal como recorrido. Corrí como un loco, lancé el balde de agua sobre el fuego y regresé al auto como si mi vida dependiera de ello. Probablemente podría haber conseguido una beca completa si alguien me hubiera cronometrado. Me lancé sobre las 2 filas de asientos llenas y me acomodé en la parte trasera. Ya en la carretera principal, a mitad de camino de regreso al pueblo, vimos la otra Suburban en una zanja, con todos los pasajeros alrededor de ella. Nick había chocado. No nos miraba a los ojos y murmuraba algo. Me acerqué y me di cuenta de que estaba rezando el Ave María en voz baja. Se veía pálido como un cadáver y no respondía a nadie. El olor había vuelto. Estábamos tratando de decidir qué hacer, cuando todo el camino se iluminó como si fuera de día. Un enorme camión levantado, con luces por todas partes, se detuvo frente a nosotros. Encendió sus luces sobre nosotros durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fue un minuto. Las luces se apagaron y Wayne salió del camión con su arma en mano. El resto fue bastante tranquilo. Subió a las personas de la primera Suburban en su camión. Nos preguntó a todos nuestros nombres antes de dejarnos subir a los vehículos restantes y nos dejó en la casa de un amigo y se fue. Nick recibió una gran multa. Le suspendieron la licencia por conducir ebrio y abandonar la escena del accidente. Su mamá recuperó la Suburban en buen estado, pero Nick se quitó la vida 3 meses después. Había estado quejándose de no poder dormir y creo que toda la experiencia lo afectó profundamente. Ese verano, Skeeter y yo volvimos a ver a Wayne en el lago. Estaba estacionado en un lugar popular para nadar, así que nos acercamos para hacerle algunas preguntas. Parecía bastante honesto, hasta que le pregunté por qué nos pidió nuestros nombres la noche que nos recogió. Pensamos que planeaba reportarnos a los guardabosques, pero nunca pasó nada, salvo el caso de Nick. Nunca olvidaré su respuesta. Cuando llegué a ustedes, conté 17 personas, pero cuando pedí sus nombres, solo me dieron 16. Uno de sus amigos volvió al bosque cuando encendí las luces. Al principio me pareció una tontería, pero luego pensé en los eventos de esa noche. Desde el lago había algo extraño en el viaje. Siempre hubo una persona extra con nosotros. Creo que se coló mientras nadábamos y desapareció cuando movimos el árbol. Volvió cuando enviamos al grupo al bosque y salió cuando estábamos bebiendo, solo para reaparecer mientras huíamos.
Eso explica por qué tuve que sentarme en la parte trasera. Esa persona extra no se excedía el límite de asientos. No creo que estuviera en mi auto, pero estoy seguro de que Nick lo notó en el suyo. Eso lo hizo chocar, llorar y rezar esa noche, y creo que también lo llevó a quitarse la vida.